el gusto, el privilegio de escuchar a la doctora Consuelo Isasola Conde y pues le dejo el seguimiento, la batuta, la dirección de esta reunión a nuestro coordinador de las enseñanzas, el doctor Domingo Francisco Javier Aguilar Medina. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Omar. Pues para mí es un placer presentar a la doctora Consuelo Isasola Conde. Me dice que dé el resumen más corto posible porque ahorita nos va a ampliar con lujo de detalles, ¿verdad? Toda esta trayectoria que tiene. Entonces voy a hacerlo muy breve para no spoilear, ¿verdad? La presentación. La doctora Consuelo Isasola Conde es médico cirujano, maestra en ciencias biomédicas, farmacología y doctora en ciencias. Realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y en la que trabaja desde 1972 y en el Departamento de Farmacología trabaja desde 1976 hasta la fecha, ¿no? Entonces, un amplio conocimiento de todo esto de primera mano. Es un placer, como siempre, escucharla. Doctora, adelante. Pues muchas gracias, Domingo, doctora Ruth, doctor Carrasco, Andy, por insistir y por invitarme a este seminario, bueno, a esta conferencia, pero como yo les dije, va a ser puro chisme, ¿eh? Que el doctor Domingo dijo, es que siempre me deja picada con las cosas que nos platica y bueno, he tenido que recurrir a, a, a los currícula que tengo, al currículum vitae y por ahí hay algunas cosas perdidas, muchas están sepultadas, decía el doctor Simón Brailovsky, que en paz descanse, que algunos de generaciones anteriores conocían, decían, no, pues es que aquí se caen las cosas en el hoyo negro y aquí también, y yo tengo varios hoyos negros porque he hecho varias mudanzas dentro del departamento, dentro de la facultad y en casa, entonces sé que hay muchas cosas por ahí, pero no me pregunten en dónde. Entonces voy a tratar de hacer una recopilación y el título de pues de la conferencia es Del hilo de cobayo al uso de medicamentos, pero no crean que es el desarrollo de un medicamento, ¿eh? O sea, es que yo empecé en el departamento de farmacología trabajando en el hilo de cobayo por invitación del doctor Rodolfo Rodríguez Carranza, que fue mi profesor de farmacología y después fue mi director de tesis de la maestría. Entonces, ahí empecé mi incursión en el área experimental y terminé muy interesada en los aspectos de utilización de medicamentos a lo largo de mi pues de mi trabajo. Entonces, miren, me voy a quitar mi imagen porque les decía yo, hago muchas muecas cuando hablo y desgraciadamente no tengo mi foto de perfil aquí en Zoom, pero bueno, me disculpan por estar ausente y de todas maneras, pues voy a empezar a compartir la pantalla. Tengo preparada una presentación, espero que no los aburra mucho yo con este asunto, ¿no? Y pues voy a dar inicio, si ustedes me permiten. ¿Lo ven bien ahí, verdad? Perfectamente, doctora. Ok. Muy bien, Bueno, sí, doctora. pues entonces ese es el título y sí, como bien dijo el doctor y no me deja avanzar. ¿Cómo ven? Qué padre, ¿no? Nada más revise que está regresando a PowerPoint. Ahí dele un clic. No, pues le estoy dando escape. Voy a dejar de compartir. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Y a ver, déjenme, voy a hacer otro esfuerzo. A ver,
Y les comentaba yo que esto me lo hace cuando doy mis clases. A ver. Pero ahí ya puedo avanzar. ¿Sí? Sí, ¿Me ven, perfecto. verdad? Sí. Ok. No sé qué pasó, Sí, pero... se ve bien. Ok, perfecto. ¿Quién sabe qué hice? Pero ahí está. Bien. Entonces, hay gente en sala de espera, ¿eh? Sí, no se preocupe, doctora. Yo les voy No me dando. voy a preocupar, pero estoy acostumbrada a ese asunto. Ok, No se preocupe. entonces, este es el título de la presentación y pues les voy a compartir algunos aspectos relacionados con mi vida dentro de la facultad, ¿no? Entonces, pues he tenido que tomar decisiones importantes, no difíciles. Yo siempre quise estudiar medicina. Y bueno, en mi época uno estudiaba medicina en la UNAM o en el Poli, pero bueno, yo siempre pensé en estudiar medicina en la UNAM. Yo había estudiado la secundaria y la preparatoria en una escuela privada fundada en gran parte por profesores exiliados de España, entonces sumamente, era una escuela muy, muy incluyente. Y tuve el privilegio de tener excelentes profesores, excelentes, más allá que de la excelencia. Uno de mis profesores de química, muy buen profesor, el profesor Horacio García, que también laboró en las últimas etapas de su vida para la UNAM. Él era químico de la UNAM también, pero era un excelente profesor. Y tuve también la enorme ventaja de tener una profesora de literatura en español y de etimologías, y que además era nuestra profesora de teatro, que nos enseñó a hablar en público y a expresarnos de la mejor manera posible, la profesora Cirici Ventalló. Entonces, creo que tuve una excelente formación, así que presentar el examen de admisión para entrar a la UNAM viniendo de esa escuela, y además en aquella época, pues era casi pase en automático, ¿no? Entonces ingresé a estudiar medicina en 1971 y pues por las condiciones personales, familiares, pues trabajar era una necesidad. Mi hermana, que era un año menor que yo y que acababa de terminar la preparatoria, ya estaba trabajando cuando yo terminé el primer año de la facultad, y recibí la invitación del coordinador de enseñanza del departamento de histología a hacer el curso de instructores en histología. Me preguntó, oye, ¿qué tan buena eres como estudiante? Porque por alguna situación personal, él sabía que yo quería trabajar, se acercó y me dijo, ¿qué tan buena estudiante eres? Y siempre fui buena estudiante y me encantaba estudiar. Entonces le dije, bien, soy buena estudiante. Me dijo, bueno, pues va a haber un curso de instructores, si quieres ingresar. Ingresé y me encantó. Me encantó, dije yo, de aquí soy. Eh, y bueno, les cuento más adelante de cómo fue mi inicio en la facultad. Y después, pues sí, también siempre quise formar una familia, así que pues eso estaba en mis planes. No fue una decisión difícil, lo difícil fue encontrar a la persona adecuada, pero gracias a Dios, gracias a la vida, lo encontré. Y después, desde luego, me interesaban los estudios de posgrado, hice una maestría y luego les platico por qué no hice el doctorado inmediatamente después. Pero bueno, se pospuso la decisión de hacer el doctorado y finalmente tuve la oportunidad de hacerlo. He dividido la presentación, y espero no hacerla demasiado larga, en décadas. Entonces les voy a platicar de mi primera década en la Facultad de Medicina. Entonces sí, son 5 décadas porque empecé en 72
y acabamos de recibir la medalla por 50 años de trabajo en la UNAM la semana pasada por parte de la rectoría. Entonces, pues sí, como les decía, empecé a trabajar en histología como ayudante de profesor, daba clases de lunes a sábado, 3 horas todos los días, hasta 1975. Entonces, todos los días era venir a la facultad. El primer semestre todavía pude dar clases en la mañana y tomar mis clases en la tarde, pero después era dar clases en la tarde y tomar mis clases en el hospital. En aquella época fuimos varias compañeras del mismo grupo que ingresamos a ISTO. Les platiqué, voy a entrar al curso de instructores. Nosotros también. Y entonces la doctora Guadalupe Tenorio Guajardo, que algunos de ustedes conocen, y la doctora Rosamelia Valencia Galás, que en paz descanse, tomaron el curso y empezamos a trabajar todas en ISTO. En ese año llevamos farma y nuestro profesor de farmacología fue el doctor Rodolfo Rodríguez Carranza, que en paz descanse. Me acuerdo que el doctor nos encargó que diéramos algunas clases y le gustó mucho. Claro, teníamos ya tablas, ¿no? Poquitas, porque empezábamos a dar clases. Y luego el doctor Rodríguez invitó a Lupita y a Rosamelia a colaborar con el departamento. Yo no podía porque estaba completamente ocupada de lunes a sábado, pero siempre que el doctor Rodríguez me veía en el departamento me decía, Consuelo, véngase para acá. Entonces, en 76, cuando empecé a hacer el servicio, terminé la carrera, de hecho, él me insistió mucho desde que estaba haciendo el internado. Le dije, no, doctor, no, imposible que yo dé clases en 2 departamentos diferentes y aparte haga el internado. Entonces, cuando terminé el internado, me volvió a invitar y ya me incorporé al departamento con un proyecto de investigación precisamente que utilizaba un modelo in vitro para estudiar el efecto de los opiáceos. Entonces, era un modelo muy bonito que había desarrollado el doctor Kosterlitz de la Universidad de Edimburgo, en donde se inducían contracciones en el hilio de cobayo estimulado eléctricamente, se medían y veíamos los efectos de los opiáceos. Era un modelo extraordinariamente útil porque con un solo hilio se podían hacer muchísimos ensayos. Y el título de mi tesis fue Tolerancia y Dependencia Física, y trabajamos mucho para lograr el desarrollo de tolerancia y también el de dependencia física. Y de hecho, sí, el departamento fue pionero en la utilización de este modelo. El doctor Villarreal ya también lo estaba desarrollando en Miles, todavía era Miles en aquella época, y sí tenía un estudiante de servicio social que también estaba revisando estos aspectos. Entonces, la idea era tratar de diferenciar los dos fenómenos y fue algo muy interesante, fue algo bien interesante. Entonces, y sí, pudimos demostrar la tolerancia que era cuantitativamente muy diferente a la dependencia física, como esta hipersensibilidad a los efectos de la naloxona después de incubar por periodos prolongados a estos fragmentos de ilión de coballo. Entonces, en 76 esa fue el trabajo que desarrollé y a raíz de ese trabajo que presentamos en Estados Unidos, en un congreso de la FACEF, la Federación Americana de Sociedades de Biología Experimental, conocí a los profesores y al jefe del departamento
del Medical College de Virginia, en Richmond, Virginia, en donde el doctor Miguel Luján había hecho una estancia también. Y además el doctor Villarreal nos hizo favor de recomendarnos. Bueno, me hizo favor también de recomendarme a mí y me ofreció esa opción o la del Departamento de Farmacología en la Universidad de San Francisco, que estaba también haciendo trabajo muy, muy interesante. Y bueno, pues yo me fui por lo que me parecía que era más familiar y me fui con el doctor Dewey, con el doctor Harris, a trabajar ese año, que fue un año muy rico en experiencias de muchísimo trabajo, que me permitió sacar 2 publicaciones como colaboradora, como coautora, en revistas muy importantes, como el Journal of Medicinal Chemistry, y este artículo sobre isómeros de nicotina se sigue citando, y otro trabajo con una doctora vietnamita que llevaba poco tiempo residiendo en Estados Unidos y que había sido alumna del doctor Harris en North Carolina, ¿no? En la Universidad de North Carolina también. Este era un grupo muy productivo y uno de los mejores grupos de farmacología contemporáneos y ex colegas de los doctores, del doctor Gilman, ¿no? En fin, sabían mucha farmacología y aprendí muchísimo con ellos. Además, esto me dio la oportunidad de participar en muchos más trabajos que aparecieron en libros de investigación sobre caracterización de los opioides. Bien, entonces, pues me fui a Estados Unidos. El compromiso era estar por ahí un año. Entré en crisis porque había, o sea, el departamento, el Medical College of Virginia tenía un programa de doctorado muy interesante, pero claro, el compromiso era solamente ir por un año. El doctor Rodríguez me decía, si decide quedarse, pues ya se separa del departamento y bueno, pues consigue su beca me generó mucha incertidumbre, mucho temor. Además me decían, ¿y para qué quieres hacer un doctorado en farmacología? La gente hace un doctorado en farmacología para poder entrar a la escuela de medicina y tú ya eres médico. O sea, estás tratando de hacer algo al revés. En fin, yo era sumamente joven y dije, bueno, pues yo me regreso, el compromiso era un año y ahí voy de regreso y ya después veremos, ¿no? Entonces regresé al departamento y pues después de alguna decisión también en donde había yo decidido que mejor me dedicaba a la medicina y a la clínica, pues continué con mis crisis de decisiones, pero finalmente me quedé en el departamento, me incorporé. Ese es otro chisme que luego le platicaré al doctor Domingo en privado para no, para no aburrirlos demasiado. Y les platico que entré a la maestría en ciencias biomédicas que se había abierto con la opción a farmacología. No fuimos la primera generación, no éramos la primera generación, pero sí era una de las generaciones a las que no les habían puesto tantas trabas, ¿no? Y eso fue mucho gracias a la gestión del doctor Rodríguez Carranza. Y entonces tenía pues una historia de que la gente no se graduaba, ¿no? De esa maestría.
pero bueno, pues yo no estaba acostumbrada a dejar proyectos inconclusos, mucho menos académicos, y me inscribí con con el firme propósito de terminar mi maestría. Así que hice todos los cursos en 2 años y empecé a trabajar la parte experimental. Pero yo tenía una pésima costumbre y era involucrarme con muchos otros proyectos. Entonces, una de las cosas que estuve revisando, porque me llamó la atención, fue la influencia de manipulaciones que pudieran inducir estrés en los animales de laboratorio. Y una de las cosas que hicimos fue mantenerlos en aislamiento y en obscuridad, y trabajamos mucho en este proyecto. En aquella época trabajábamos en el laboratorio, en el laboratorio del doctor Rodríguez Carranza, y con el apoyo también de nuestras muy queridas compañeras Elvia García y Martita Medina, y en esa época también se incorporó una de nuestras alumnas, que era la doctora, bueno, que era alumna y que es ahora la doctora Gabriela Sánchez Mejorada, que era muy buena alumna, muy entusiasta, y que además era muy organizada para el análisis y la elaboración de gráficas, en fin. Entonces fueron años de muchísimo trabajo entre los cursos, la tesis, etcétera. Y bueno, al final del año 81, pues me casé, calamidad, no, eso no estaba en los planes académicos del departamento, pero bueno, pues me casé. Y entonces, empecé a trabajar en otras áreas dentro de la facultad. Fui invitada a participar en una comisión dictaminadora de técnicos académicos. En el Inter sacábamos pues algunos resultados del trabajo de investigación, caracterizando el aparato con el que íbamos a medir actividad locomotora en ese modelo de ratones espontáneamente hiperactivos, y, y que era un modelo para estudiar el efecto de los estimulantes en un modelo animal de la hiperactividad de estos niños con déficit de atención. En el Inter, el doctor Rodríguez ya estaba preparando la primera edición del Vademecum académico. Me habían invitado también a hacer una revisión técnica de una traducción de un libro. Estábamos revisando el plan de estudios para sacar el plan de estudios 85, revisando varias cosas, y de ahí salió una publicación entre el doctor Rodríguez Carranza, la doctora Fortul y la doctora Laura Moreno, que éramos como que las subordinadas del doctor Rodríguez Carranza en la división de investigación, porque el doctor Rodríguez Carranza me había invitado a asumir la jefatura de la subdivisión de investigación biomédica. La doctora Moreno estaba en la subdivisión de investigación sociomédica, y la doctora Fortul, que en esa época era clínica, en la subdivisión de investigación clínica. Entonces ahí estuvimos y al mismo tiempo estábamos revisando el plan de estudios. Entonces de ahí salió esa revisión de las prácticas de laboratorio, que dio origen a una publicación. Bien, en esa época lo que hicimos fue un catálogo de proyectos de investigación de la Facultad de Medicina, y no era poca cosa porque no había computadoras personales, había una maquinona enorme
ahí en la división de investigación, en el edificio de investigación, cuando Pharma todavía estaba en el edificio donde está ahora Embrio, Micro, ahí había un piso que era de Pharma. Y entonces sacamos ese catálogo de proyectos de investigación. Yo renuncié a la subdivisión, bueno, más bien me pidieron que firmara la renuncia porque pues tuve a mi segundo bebé. El primero había nacido en 83, cuando estábamos escribiendo el BAM, me acuerdo perfectamente en la incapacidad, durante la incapacidad, escribiendo y revisando monografías, la traducción del libro, rescatando mis aparatos que los habían sacado al pasillo, porque pues estar de incapacidad era tomarse vacaciones, entonces tuvimos que recuperar los espacios y afortunadamente los recuperamos. Entonces, esto sucedió en 86 y en el Inter, pues entonces tuvo que salir un diferente paradigma de enseñar la farmacología, porque teníamos un manual de prácticas con poquitas prácticas y el propósito era tener más prácticas de laboratorio para este plan 85. Entonces el doctor Rodríguez Carranza nos invitó a que hiciéramos varias prácticas y yo escribí 2 de fuentes de información, una de farmacometría. De hecho, escribí 2 sobre farmacometría, pero una fue la que no era farmacometría propiamente dicho, era una que se llamaba variabilidad biológica. Y de ahí se sacó una sola práctica. Y luego una práctica sobre prescripción de medicamentos. Porque algo que omití decirles es que cuando yo estuve en Richmond en 77, entré en contacto con el libro, un libro de farmacología clínica, que era el Melmon y Morelli, y tenía una introducción, libro, sobre prescripción racional, ¿no? Prescripción razonada, la importancia de la farmacología en el uso correcto de los medicamentos. Y desde entonces el tema realmente me había interesado mucho, había yo leído sobre el tema bastante, así que cuando me pidieron una práctica dije, una práctica sobre prescripción de medicamentos y que los muchachos revisen recetas, porque además había también mucha literatura, no solamente estaba este libro de Melmon y Morelli, los ingleses habían escrito mucho sobre los errores de prescripción y siguen escribiendo. Entonces, pues, salió esa práctica. Después, una vez que me reincorporé al departamento, el doctor Rodríguez me pidió que coordinara las asesorías para los chicos repetidores, porque en ese entonces los muchachos podían repetir no sé cuántos años las materias reprobadas. Ahora no, esto no sucede. Y entonces, pues con esa experiencia de dar las clases a estos chicos y de llevar un registro sobre su actividad y en colaboración con Patti Vidal, que estaba entonces en una oficina de orientación vocacional, hicimos este trabajo de una interacción académica pedagógica para apoyar a los chicos y nuestra experiencia pues aparentemente era buena, eran muchachos con muchísimos problemas personales. En realidad esos eran los problemas que tenían estos muchachos por los que reprobaban tanto. Pero bueno, y este trabajo lo presentamos en uno de los congresos, había unos seminarios interinstitucionales de investigación educativa que se celebraban en la facultad y nos fue muy bien, nos dieron el primer premio.
Y ahí fue donde yo empecé a involucrarme con la investigación educativa. Pero también estaba yo interesada en retomar aquello que había dejado abandonado, que era mi tesis de maestría. Así que llegó un momento en que le dije al doctor Rodríguez Carranza, ahora sí no voy a aceptar ninguna otra cosa que no tenga que ver con mi tesis, ¿no? Entonces, pues retomé ese trabajo experimental. Mucha gente creía que no lo iba a lograr porque aparentemente me faltaban muchos experimentos, pues me volví a poner a hacer experimentos y finalmente terminé la tesis y obtuve el grado. Claro que me tardé bastante porque pues yo había iniciado el posgrado pues 10 años antes, pero finalmente la escribí con todos los asegúnes porque en el Inter pues empezó a asociarse la hiperactividad de los niños, que era el modelo que yo estaba tratando de replicar en ratones, con el déficit de atención. Sin embargo, pues hasta la fecha existe el diagnóstico de hiperactividad por déficit de atención, aunque el modelo ya resultaba incompleto, porque lo único que nosotros medíamos y caracterizábamos cuantitativamente era la actividad locomotora, no estudiábamos ningún otro aspecto, pero finalmente salió. Pues en el Inter salieron otras participaciones. En realidad no me dediqué solo a la tesis, salieron en ese mismo año otras obras que se empezaron a trabajar desde antes, obras coordinadas por el doctor Rodríguez Carranza, también la doctora Moreno Altamirano, Laura Moreno Altamirano, me había invitado a participar escribiendo un capítulo en los libros de una de las materias que ella daba, una materia que se llamaba Seminario de Integración, que eran para parte del currículum de salud pública, y me pidió un capítulo sobre automedicación y entonces eso me puso en contacto con esa literatura. Que también era ya una literatura sobre utilización de medicamentos, porque aunque sea automedicación, está relacionada con el uso de medicamentos. Entonces empecé a revisar estos temas. El doctor Rodríguez Carranza me propuso que escribiéramos un artículo y resultó este artículo, Automedicación, pros y contras, que se publicó en la revista de la Facultad de Medicina. Y mientras tanto yo empecé a hacer un análisis de las recetas que revisaban los chicos a propósito de la práctica de prescripción de medicamentos, y eso nos dio oportunidad también pues, de presentar algunos trabajos en congresos, ¿no? Pues una vez que concluí la maestría, ya para esto, pues tuve varias mudanzas de laboratorio, ¿no? Cuando se incorporó el doctor Vidrio al departamento, el doctor Rodríguez me dijo, no, pues este laboratorio lo va a usar el doctor Vidrio, le vamos a dar otro laboratorio. Me dieron el laboratorio ese que tenía yo cuando sacaron los aparatitos durante la incapacidad, que luego los volvieron a meter, me dejaron ese laboratorio, pero cuando me fui a la división de investigación, alguien del departamento reclamó ese espacio, me dieron otro espacio, cuando terminé la tesis me quitaron ese otro espacio, y no es cierto, antes de terminar la tesis, entonces, pues andaba yo un poquito como flotando en el aire y cuando me hicieron una invitación por parte de la Secretaría de Educación Médica
a ser jefa del Departamento de Actualización y Formación de Profesores. Y trabajamos mucho, fue un trabajo bien, bien arduo. Recuerdo al doctor Carlos Mercado Coria, en la coordinación de cursos, los cursos de introducción a la docencia para los jóvenes que se incorporaban a la docencia en la facultad, pero además había que coordinar cursos de actualización para profesores de educación media superior del bachillerato y a profesores de la Facultad de Medicina. Yo puse aquí 7, pero estoy segura que coordiné muchos más cursos en ese año. Y además me habían dicho que ese año no iba a haber el Seminario Interinstitucional de Investigación Educativa, pero como ahí se había organizado el último seminario, dije, no, no va a ser bajo mi gestión que se va a interrumpir este evento. Así que gracias a la colaboración del doctor Lifshitz, que nos hizo favor de conseguirnos un espacio en las instalaciones del seminario, del Centro de Investigaciones, Servicios de Salud del IMSS, ahí en San Jerónimo, se pudo celebrar este seminario interinstitucional con una con una muy buena afluencia, ¿sí? Y bueno, después de un año de esa actividad, renuncié a ese puesto, ¿no? Y me reincorporé al departamento. En el Inter, la doctora Ileana Petra Miku y la doctora Eisenberg de Iztacala me invitaron a un proyecto que tenían con la Secretaría de Educación Pública para elaborar una investigación sobre enseñanza y aprendizaje en los campos de la salud, medio ambiente y educación física. Y a mí me asignaron la investigación educativa en el campo de la salud. Y bueno, fue muchísimo trabajo porque todavía no contábamos con bases de datos automatizadas. Y bueno, salió un trabajo sumamente extenso que no aportó mayor beneficio, ¿no? Más que las presentaciones y los libros, que fueron varios libros y muchas conferencias que se presentaron en diferentes foros. Y bueno, ya estamos en el año de 94, cuando el doctor Julián Villarreal estuvo en el departamento y que generó muchas actividades dentro del departamento. Me acuerdo que pues por lo menos a mí me tocó una época en que iba y daba una clase, conferencia en Joco y tenía que salir disparada porque ya me estaban esperando en el centro médico para otra conferencia. También el departamento de psiquiatría me hizo favor de invitarme a algunos cursos sobre adicciones. En fin, hubo muchísima actividad y él también en su época, ¿no? Hubo un evento en donde presentamos un trabajo con una colaboración muy importante con la gente de la biblioteca. Hicimos una revisión muy exhaustiva y ahí participaron la maestra Sandra Moncada, que no sé si ustedes recuerden, el ingeniero Blancas, que ahora está en cómputo del posgrado, Egbert Sánchez, que también ya se fue al posgrado de la Facultad de Filosofía, en fin, y fue un trabajo muy, muy interesante sobre la evolución, y vaya, el tema que fue sobre la evolución y difusión de la literatura biomédica sobre ozono, radicales libres y superóxidos,
pues me permitió conocer muchos aspectos sobre el desarrollo de la literatura biomédica, ¿no? A través del tiempo. Entonces pero además fue muy rica esa colaboración con la gente de la biblioteca. En aquella época también me pidieron asesoría para la adquisición de material y en esa época sí me hacían caso, porque ahora no me hacen caso. Como esto se presenta ante un comité, pero en aquella época también se presentaba ante un comité y si me hacían caso, se adquirían los títulos que yo recomendaba. De hecho, Micromedex se adquirió a partir de esas recomendaciones, pero ahora no nos hacen caso. Yo he pedido varias veces que tengamos la manera de acceder a Medical Letter en línea, no nos han hecho caso, a los textos de farmacoepidemiología no nos han hecho caso, en fin. Pero bueno, estamos hablando de esa época y en esa época también inició el proyecto de evaluación de la enseñanza en la Facultad de Medicina. En realidad fue un proyecto de evaluación de la enseñanza en toda la universidad, pero en la Facultad de Medicina hubo un grupo reducido de profesores que participamos en la primera versión de los cuestionarios que se aplican actualmente, modificados, pero en aquella época fuimos los profesores los que elaboramos esos cuestionarios. Y el compromiso, este era un proyecto liderado por la doctora Rosa María Valle, y el compromiso de ese proyecto era que no iba a haber decisiones administrativas, ni iba a ser requisito administrativo ser evaluado, ¿no? Era un proyecto más bien de conseguir información, retroalimentación para los profesores para mejorar su enseñanza. Y bueno, no sé qué pasa en otras facultades, pero aquí el Consejo Técnico sí exige las evaluaciones y ese no había sido un compromiso del inicio del proyecto. Bien, en 95 hago un sabático en el Instituto Nacional de Salud Pública. Por razones personales me tuve que mudar a la ciudad de Cuernavaca y entonces pues tenía yo que encontrar una actividad profesional en esa ciudad y unos años en la UNAM fue imposible, dentro de la UNAM, ni el instituto había 2 centros, ¿no? Y en el Instituto de Biotecnología no había pues alguna oportunidad de participar y hay también otro centro de investigaciones multidisciplinarias, pero me acerqué a la gente en el Instituto Nacional de Salud Pública y hubo más apertura y pues ellos querían que yo les ayudara a elaborar una base de datos para analizar patrones de prescripción de medicamentos. El Centro de Investigaciones Epidemiológicas tenía mucho contacto con gente que estaba participando en la elaboración de los cambios en las políticas farmacéuticas, como por ejemplo la introducción de medicamentos genéricos y otras cuestiones. Además, varias de las personas que estaban en ese momento habían participado en el diseño de las encuestas nacionales de salud, entonces se llamaban encuestas nacionales de salud nada más. Y yo sabía, porque una de mis hermanas es demógrafa y había trabajado pues de hecho con el director del instituto en alguna época, que la primera encuesta tenía varias preguntas sobre utilización de medicamentos. Entonces tenía yo mucho interés en esa encuesta y ellos la tenían. Entonces, pues yo les propuse,
que revisáramos este aspecto. Y en el instituto no querían revisar la encuesta porque la consideraban ya vieja. Y pues sí, sí, ya era vieja, ya llevaba como 8 años de haberse aplicado, pero era información muy importante porque era información nacional. Así que, pues, hicimos ese estudio, estaba de sabático el doctor Milton Kotelchuk, que estaba muy interesado en el uso de medicamentos en niños, sobre todo, y me dijo, pues, ¿por qué quieres analizar, yo quería analizar uso de medicamentos por ancianos, y me dijo, pero ¿por qué quieres ver eso? Porque ya me había invitado el Departamento de Salud Pública cuando salió su curso para profesores de geriatría y gerontología. Ya me habían invitado la doctora Ortiz de la Huerta a hacer la revisión del tema de farmacología geriátrica. Entonces me dijo, no, 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 pero si aquí en México hay tanta gente joven, menor de 15 años, estudiemos eso. Al final, lo que hicimos, y fue muy importante el apoyo de la gente de cómputo del Instituto Nacional de Salud Pública, y sí nos permitió una comunicación sobre este aspecto. Una vez que yo dejé el instituto, pues ya no pudimos continuar con esto porque no teníamos esa infraestructura. Pero bueno, este trabajo me tardé un poquito en presentarlo, pero lo hicimos. Y regreso al departamento y me pidieron que coordinara unos seminarios de actualización para profesores de farma, que nada más fue un ciclo, porque pues al final uno de nuestros líderes de opinión dijo que los seminarios más que de docencia habían parecido de investigación, y yo dije, bueno, pues cuesta muchísimo trabajo organizar esto, invitar expertos. Yo iba y venía de Cuernavaca todos los días y yo dije, pues yo ya no coordino esto, ¿no? Y en el Inter me invitaron a participar un grupo que estaba trabajando en zonas muy alejadas, en comunidades muy marginadas en el Rincón Zapoteca, a estudiar los patrones de automedicación y a elaborar unos manuales, pues para la gente que puede proporcionar cierto tipo de atención que son pues enfermeras, en algunos casos curanderas, a la población sobre el uso de los medicamentos con los que contaban. Fue una experiencia muy, muy, muy interesante en colaboración con gente de diferentes sitios, con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con la Escuela Nacional de Enfermería, con la Escuela de Medicina y Homeopatía del Politécnico, y recibimos apoyo también de FunSalud para ese proyecto. En el Inter me invitaban, debo de haber dado por lo menos 2 videoconferencias. La doctora Ana Laura Márquez era la encargada de organizar una serie de videoconferencias, y se necesitaba una infraestructura tremenda, ¿no? Para poder transmitir en videoconferencia. Y bueno, la doctora Ana Laura Márquez, con la que yo trabajé también desde mis tiempos de histología, pues me sigue haciendo favor de asesorarme en algunos temas sobre videoconferencias, ahora mucho más accesibles que antes, ¿no? Bien, y solamente para retomar, pues después de ese periodo, el Politécnico organiza un par de cursos, uno sobre farmacoterapéutica racional y otro sobre farmacoepidemiología, al principio de 2000. Fíjense que yo a finales de los 80s había comprado en un lugar en donde estaban rematando libros de la editorial Salvat,
había comprado varios libros de medicina y uno de los libros de medicina que había comprado se llamaba Epidemiología del Medicamento. Bueno, el libro me pudo fascinar. Les estoy hablando de finales de los 80. Así que por eso tenía yo ese gusanito, ¿no? De la farmacoepidemiología, que fue lo que traté de, pues, de alguna manera iniciar cuando estuve en el sabático ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y entonces en 2002, pues nos invitan a este curso a donde asiste precisamente pues el autor principal de ese libro de epidemiología del medicamento y que después tuve la fortuna de volver a encontrar en alguno de los congresos de farmacoepidemiología, ya con los profesores de farmacoepidemiología que el doctor Molina Guarneros nos había hecho favor de invitar. Pues en la siguiente década, ¿no? Pues participé en varios diplomados, en varios cursos de maestría en geriatría que se celebraron por la Universidad Autónoma de Querétaro. En fin, eran cursos que dábamos viernes y sábado. Entonces, muy pesados, pero muy ricos, ¿no? Bueno, y en esa época yo podía hacer esos maratones, ahora no, me desbarato. Bien, entonces, en esa época, después de reincorporarme, después de todas estas cosas, la doctora Sánchez Mejorada, con la que he dado clases, ya no me acuerdo desde cuándo, pero ya llevamos muchos años dando clases juntas. La doctora Sánchez Mejorada y yo hicimos una revisión del programa, hicimos una clasificación usando diferentes criterios, ¿no? Y presentamos varios trabajos a propósito de esto, a partir del análisis de los contenidos del programa. Y la verdad es que al departamento no le interesaron, no le interesó nuestro análisis, jamás nos pidió nuestra lista, en fin, ellos tenían otra forma de ver las cosas y el departamento pues tenía su propia clasificación y eso se quedó en lo que fue un par de presentaciones. Pero cuando estuve en el Instituto Nacional de Salud Pública, estuve en contacto con algunas personas que estaban pues también interesadas en que se mejorara la prescripción de medicamentos y estuvimos colaborando en varios cursos con la UAM Xochimilco, invitaron a varios profesores también a algunos cursos y de algunas de esas reflexiones y presentaciones pues decidí escribir esta revisión que apareció en la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social y que pues también ha recibido algunas citas y que en su momento suscitó bastante interés, ¿no? En la gente de habla hispana. También la doctora Ana Laura Márquez me invitó a apoyar con materiales para el proyecto de video bajo demanda para los alumnos en servicio social y con los contenidos de los diplomados de sistematización de conocimientos médicos que en alguna época me estuvieron haciendo el favor de invitarme. Empezamos a participar con ese proyecto. Y seguimos trabajando, colaborando con algunos profesores de otros departamentos por la invitación del doctor Eusebio Contreras y del doctor
Rojas Ramírez, que eran coordinador de enseñanza y de evaluación en ese entonces, y con profesores de bioquímica y con el doctor Ignacio Méndez. También empezamos a revisar algunos aspectos relacionados con pues con el análisis de nuestros exámenes departamentales. Más adelante, la doctora Ortiz de la Huerta me invita a participar a los seminarios en geriatría y gerontología, seminarios de envejecimiento que se celebraban en la facultad y que coordinaba el doctor Enrique Piña y la propia doctora Ortiz de la Huerta. Y ahí empecé a interactuar con la doctora Verónica Montes de Oca, que tenía este proyecto sobre perspectivas de envejecimiento en población académica y administrativa de la UNAM. Y fue muy importante mi participación en este proyecto. Me enseñó muchas cosas, eran encuestas, una encuesta larguísima, pero conocí muchas dependencias de la UNAM, a mucho personal académico y administrativo de otras facultades. Fue una época muy, muy importante, ¿no? En el Inter, quiero decirles que pues ya íbamos en la 4ª edición del BAM, preparando la 5ª, ya íbamos en la 2ª y casi la 3ª de la guía de farmacología del doctor Rodríguez Carranza. Ya también se había escrito el libro del doctor Nicandro Mendoza y pues seguíamos trabajando en diferentes cuestiones. El doctor Juan Molina ya estaba invitando, ¿no?, a expertos en farmacoepidemiología, gente de muy, muy alto nivel. Y él estaba preparando ya el posgrado en farmacología clínica. Se estaba cocinando, estaba a punto de salir. Uno de mis exalumnos se me acerca y me dice: oiga, doctora, yo quiero hacer el servicio social con usted. Digo: oye, pero es que yo no tengo laboratorio, nomás tengo un cubículo. No, pero es que yo quiero, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te interesa? ¿Qué especialidad quieres hacer? Yo quiero ser oftalmólogo. Bueno, pues vamos a hacer un proyecto en colaboración con la gente de oftalmología del Hospital General, y así lo hicimos. Y Diego, ¿no?, que se incorporó como pasante en un año que a mí, bueno, pues dije, bueno, vamos a la coordinación de servicio social a ver qué nos dicen. Entonces el doctor Mazón me dijo: mire, yo invité a Pharma a una reunión para ver si querían pasantes, pero pues nadie asistió y luego me dijeron que no estaban interesados. Así que yo tengo disponible un lugar. Si quiere, incorporamos al alumno como alumno suyo, no del departamento, sino como alumno suyo. Pues fue algo muy afortunado porque Diego sacó 2 artículos, uno de revisión que se publicó y que de hecho ameritó que me invitaran a ser árbitro en una revista bastante seria, que es Pharmacoepidemiology and Drug Safety, y otro artículo que salió más adelante y y que le dio a Diego, junto con el trabajo que desarrolló de manera honoraria, porque el departamento nunca le dio nombramiento, pero de manera honoraria sí dio clases con nosotros, y eso le dio los puntos para ser admitido en la especialidad en oftalmología. Entonces, yo me siento muy orgullosa de esa colaboración y pues de que haya servido de algo ese año que estuvo compartiendo conmigo el cubículo, ¿no? Nos poníamos de acuerdo porque el día que él podía trabajar,
pues yo me salía y el día que yo, o sea, nos poníamos de acuerdo porque no cabemos dos personas, no cabíamos en ese entonces en ese cubículo. Bien, en el ínter el doctor Molina me invita, ¿no? Me invita al doctorado, ¿no? Me dijo, pues se está abriendo un doctorado en farmacología clínica, ¿te interesa? Le digo, pues, ¿qué hay que hacer? No, pues hay que presentar los exámenes de admisión y ¿le entras? Y yo dije, pues, ¿cómo que no le entro? Si esto es lo que a mí siempre me habría gustado hacer, un doctorado en farmacología clínica. Entonces, pues le entré, hice los exámenes de admisión, los pasé y desarrollé un proyecto, pues que primero yo quería que fuera en adultos mayores, pero finalmente fue en pacientes de todas las edades. El sitio que me dio la oportunidad de hacerlo fue el servicio de trombofilias que lleva, pues no sé si es el servicio, pero el doctor Abraham Magluf Cruz lleva a cabo la atención a pacientes en una clínica de anticoagulantes eh, en el Hospital Regional número 2, mejor conocido como el Gabriel Mancera, ¿no? Y me hizo favor de recibirme y de apoyarme para que yo pudiera trabajar con sus pacientes. Y el proyecto que desarrollé fue sobre educar a los pacientes que reciben anticoagulantes orales, educándolos, evaluando su conocimiento, desarrollando un cuestionario, y eso nos permitió pues publicar varios trabajos y presentar también otros tantos en congresos y me permitió graduarme también del doctorado. Y mientras tanto, pues seguíamos escribiendo capítulos para libros. La doctora María Teresa Espinosa Meléndez, que en paz descanse, estaba escribiendo un libro y de su primera edición salieron la versión en papel y la versión electrónica, y desgraciadamente ya no le dio tiempo de publicar la segunda edición, que estaba muy avanzada, pero cuando ella enfermó y desgraciadamente nos dejó. Y mientras, pues estábamos también preparando la tercera edición de la guía del doctor Rodríguez. Y aquí pues está el último artículo que publicó Diego. Entonces, mis alumnos, ¿no? Aquí varias de mis alumnas, dos alumnas muy brillantes que tuve de Pharma, también se incorporaron a trabajar algunos aspectos de los temas que yo estaba revisando. Y muy bien, chicas muy entusiastas que ya están ahora haciendo la especialidad. Una de ellas, Leti, quería ser instructora, pero precisamente ese año que ya podía ingresar, pues no hubo curso de instructores, entonces pues se fue a trabajar a otro departamento. Excelente estudiante, las dos muy buenas. Entonces esta chica se fue a otro departamento en donde ha sido profesora desde hace ya varios años, ahora está haciendo su especialidad en pediatría, ¿no? Y bueno, no puedo dejar de reconocer, además de al doctor Magluf, que me permitió trabajar con sus pacientes, al doctor Juan Molina, que generó esta opción y que trabajó tanto para que fuera posible un doctorado en farmacología clínica. Desde luego al querido doctor Mandoki, que en paz descanse, que siempre fue muy apoyador, no solamente
en este proyecto, en otros proyectos. Yo puedo decir que el doctor Mandoki me apoyó mucho para trabajar la parte estadística, y mi queridísima maestra Isabel Reyes Lagunes, que en paz descanse, de la Facultad de Psicología, que me enseñó tantísimo sobre elaboración, validación de instrumentos, y que fue una grandísima mujer, muy, muy, muy apoyadora, ¿no? Y luego, pues, agradecer las oportunidades que nos siguen dando los jefes de departamento para participar en sus publicaciones, y aquí nuevamente seguimos escribiendo sobre el manual de prácticas, pero pues ya salió una nueva versión. Y bueno, no me quería llevar más de 50 minutos y ya me colgué y me faltó, pero ya no los quiero aburrir más, jóvenes, y no he dejado de compartir, perdón. Ya, Perdón. ya, doctora, ya. Excelente, muchísimas Sí, doctora. gracias. No, pues ese es el chisme, pero les digo, y me faltó. Pues, a lo mejor ahorita en la sesión de preguntas y No, respuestas. ya no. No, ya. Pobrecitos. Sí, vamos a ver si aquí el doctor Juan Arcadio Molina le dice muchas felicidades, muchísimo trabajo académico y en la docencia. Eres un tesoro de docencia a todos niveles y una gran persona. El doctor José Moisés Álvarez Rueda está alzando la mano, ¿no? No sé si tiene una pregunta, una participación. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Consuelo, tardes. nos conocimos hace algún tiempo, no vamos a decir cuándo, pero Aquí no hay secretos, ¿eh? nos conocimos en 75 en lo que yo considero fue un excelente grupo de investigación, servicio social en investigación. Había 76. 76, sí, ¿verdad? El internado lo hicimos en el 75, en el 76. Gente muy brillante como tú. Pues yo creo que fuimos una excelente generación. Paolo Di Castro y algunos otros, ¿no? Luis Padilla, que fue director nacional médico del ISSSTE, y gente muy renombrada en la actualidad. Varios directores del Instituto de Fisiología Celular. Claro, el mejor, Adolfo García Sáiz, tienes razón. Y bueno, son Dreyfus, Noalar, etcétera, etcétera. Aunque creo que es una generación que, pues sí, tuvo sus destellos, pero como grupo quizá hubiéramos hecho un poquito más. Pero bueno, te felicito, Consuelo. Ay, gracias, Con mucho Moisés. gusto compartir estos seminarios, recordar, y bueno, ya cosas más coloquiales de que comíamos ahí en el departamento, en el viejo departamento de farmacología, ¿te acuerdas? Pues yo creo que yo no comía en el departamento. Bueno, estábamos todo el día metidos ahí. Estábamos todo el día metidos. Yo me acuerdo que yo me iba de la facultad a las 10 de la noche. Todos. Por eso... Llegábamos a las 8 y nos íbamos tardísimo. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Felicidades. Y a veces se nos olvidaba comer. Sí, yo me acuerdo que a las 7 de la noche decía, ¡ah! Creo que no comí. No, bueno, yo me saqué una úlcera cuando no había ni antagonistas H2, ni inhibidores de bomba de protones, y tampoco se sabía del Helicobacter pylori. Gracias a que me quise desparasitar,
y también me eché ahí una dosis profiláctica de antibióticos antes de irme a Richmond, precisamente yo que le di al Helicobacter. Hey, Pero sí, me eché la carrera con una úlcera. tiempos románticos de la investigación en farmacología. Felicidades, Pues ¿eh? mira, yo creo que los jóvenes son valiosísimos y yo sí creo que necesitamos darles más estímulos a la gente que muestra interés en nuestra materia porque, porque se desmotivan, ¿no? Se desmotivan si no reciben suficiente aliciente y reconocimiento y un reconocimiento pues más formal, un monetario, ¿verdad? Un nombramiento, te digo yo recuerdo el caso de Diego, ¿no? Que que entró de hecho a sustituir a un chico que no sé por qué no podía estar presencialmente en el departamento y entonces le decían, bueno, pues te pasamos lo de su cheque, te pasamos lo de tu cheque, pero pues no te podamos dar nombramiento. Y entonces, pues la gente dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy, ¿no? Yo me voy. Y qué bueno que encontró su camino y que pudo hacer su especialidad en lo que él quería. Pero sí necesitamos de alguna manera atraer o conservar, porque yo creo que hay talento joven, pero conservar, ¿no? Y que nuestra gente, la gente valiosa, ¿no? Pues no tenga que encontrar lugar en otros lugares, sino que esté en nuestro departamento. Gracias. La doctora Aurora de la Peña le manda muchas felicitaciones. Javier Álvarez Carteño, excelente ponencia, retro, mucho camino recorrido. Gracias por todas sus aportaciones en conocimientos y sabiduría. Saludos. El doctor Arcadio, Juan Arcadio Molina, la primera doctora en farmacología clínica del PMDCMOS UNAM, el mejor del país. Ya eres historia en el posgrado. El doctor Efraín Campos, maestro, dice, felicidades, doctora Isasola Conde, saludos, ¿no? El doctor Efraín. Yo voy a aprovechar aquí el micrófono para hacerte una pregunta. Claro que sí. ¿Cuál crees, en tu criterio, doctora, que sea la acción que tenga más impacto en estos estudiantes que tienen riesgo de abandono de la carrera? ¿Cuál crees que debería ser el ponerle más énfasis para rescatar este tipo de estudiantes? Chicos que desertan. Que están en riesgo de deserción por todas las circunstancias que están pasando, los repetidores, etcétera, ¿no? Este tipo de Mira, estudiante. si quieres que te sea sincera, muy sincera, mi experiencia con los chicos que repetían y que era un problema súper complejo, ¿eh? Porque de veras que llevaban, la experiencia lo que yo viví fue que eran muchachos con problemas personales serios, algunos muchachos que habían estudiado medicina obligados por sus familiares. Entonces, mira, yo creo que esto de la suspensión temporal de estudios me parece una buena alternativa. La gente que por problemas personales o económicos, porque también sucede, no pueda estudiar, que se separe temporalmente, pero el que tiene interés va a regresar, ¿no? Y la verdad es que yo creo que no aporta mucha ganancia tratar de rescatar. Habría que ver caso por caso, pero yo creo que en general, porque sí lo vivimos, estuve yo varios años en ese tema. En general,
son problemas que salen de la influencia posible de nosotros, ¿no? Pero sí te puedo decir que sí tengo experiencia docente, porque yo creo que yo hice un cálculo y yo creo que he tenido alrededor de 3,000 alumnos entre Histo y Farma. Porque sí, yo te he platicado que hubo algunas generaciones que sentábamos hasta 100 chicos, ¿no? En los laboratorios de Histo. De hecho, cuando yo llevé Farma, dijeron, como no cabíamos en los laboratorios, dijeron, bueno, el laboratorio de Farma es optativo. Y creo que yo llevaba el laboratorio de Farma, creo que de 7 a 9 o de 7 a 10, una cosa así exagerada. El doctor Zapote se ha de acordar porque él era mi profesor. Él no se acuerda que fue mi maestro, pero yo sí me acuerdo que él fue mi maestro. Y yo dije, bueno, pues si es optativo, ¿no? Pues mejor me iba yo a echar novio, ¿no? Sí, porque sí. No estaba pegada a los libros. Me gustaba mucho estudiar, pero no estaba pegada a los libros, ¿eh? Todo el tiempo. Entonces, y cuando hice el internado, fue cuando me di cuenta, dije, es que no sé farma. Cuando el doctor Rodríguez me volvió a insistir que vengase, dije, sí, sirve que le doy una repasadita, ¿no? Oye, y luego mi sorpresa fue que para entrar, para ser aceptada en Farma y para ser aceptada en el servicio social, pues tenía yo que pasar el curso de instructores. Y yo no había hecho las prácticas. Pero sí, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, doctora, con esa experiencia, ¿no? De todos Ahora, esos alumnos. yo pienso sinceramente, mira, yo tuve muy buenos alumnos. De hecho, antes de que existieran los grupos NUCE, yo tenía alumnos con muy altos promedios, antes de que existieran los NUCE, porque cuando se introdujeron los NUCE, entonces ya ahí hubo como un reparto discrecional de los mejores alumnos a determinados profesores. Pero cuando los alumnos nada más se inscribían por promedio, yo tenía alumnos con muy altos promedios, Yo puedo recordar alumnos muy brillantes. Bueno, una de mis alumnas muy brillantes fue Gabriela Sánchez Mejorada, ¿no? Otro de mis alumnos muy brillantes fue el doctor Ruy López Ridaura, que muchos de ustedes seguramente lo escucharon hacer intervenciones durante la pandemia, porque es una gente muy reconocida, ¿no? Y si no, investiguen quién es el doctor López Ridaura, pero es muy bueno, es uno de los mejores alumnos que he tenido, ¿eh? Respetuoso, sencillo y muy, muy buen estudiante. Muchos alumnos cuyos nombres están en letras doradas en el auditorio pasaron por el grupo, por el 16 de Farma, ¿no? Y también me ha tocado ser atendida por alumnos, ¿no? Anestesiólogos. Me ha tocado ser alumna de mis exalumnos, colaborar con mis exalumnos en algunos proyectos, ¿no? O sea, fuera del departamento, que me los encuentro y me dicen, doctora, usted me dio clase. Ya cuando los veo muy viejitos, ya nomás les digo, no diga. Muchísimas gracias, doctora. Pero pues sí, yo estoy muy agradecida con la UNAM, muy agradecida con el departamento, ¿no? Porque porque todos los días aprendemos algo, todos los días aprendemos algo. Y curiosamente, yo me acuerdo que dar clases de Histo no me costaba trabajo, pero dar clases de Farma
siempre me cuesta mucho trabajo, siempre. Yo siempre tengo que preparar mis clases, tengo que revisarlas, y nunca me quedo satisfecha, ¿no? Entonces, y gracias por invitarme y espero no haberlos aburrido demasiado. La doctora Diana Barrera, el doctor Alejandro Jiménez Orozco, Alejandra Figueroa, le mandan muchas felicitaciones, ¿no? Gracias por compartir su trayectoria, muy interesante su trayectoria. El doctor Gil Alfonso Magos Guerrero, felicidades, doctora, por haberse dedicado a las 3 actividades primordiales de la UNAM y quizás le dedicó más tiempo a su vida a ser formadora de estudiantes. Felicidades. Gracias a todos, muchas gracias a todos por sus comentarios y muchos saludos a todos también. Muchísimas gracias. Y el doctor Moisés, que la eficiencia terminal de medicina es alta 7, 8 años, ¿no? Entonces, esta estrategia de las licencias, ¿no? Para los estudiantes puede ser importante difundirla. Muchísimas gracias. Los invitamos para el 23 de junio, ¿no? A cerrar este ciclo de conferencias, ¿no? Magistrales. Va a ser el doctor Arturo de León, ¿no? Vamos a cerrar con él este ciclo de conferencias por este año, de la senda de la farmacología, de ver todo ese historial, ¿no? De los profesores en el departamento. Entonces cerramos este ciclo, haremos llegar la invitación. Doctor Omar, adelante. No, pues muchísimas gracias, doctor Isasola. Fue un placer escuchar la trayectoria, ¿no? Si esta serie de seminarios se llama La Senda de la Farmacología, precisamente este relato nos muestra un poquito de la historia, no solamente suya, sino del departamento, y pues esa es la idea. Muchísimas gracias, doctor Isasola. Gracias a ustedes. Impresionante trayectoria. Gracias a todos los que han generado oportunidades de desarrollo para los demás, ¿no? Como el doctor Carrasco, como el doctor Molina, que hizo la mención de que sí, la primera graduada, pues sí, y solo porque era la primera graduada, dije, yo no me rajo, yo de aquí salgo porque salgo. Si ya me gradué con el doctor Rodríguez Carranza, dije, lo demás es pan comido, pues. Es facilito. No, fue una experiencia, sobre todo la parte clínica, ¿no? Sí, yo estoy muy, muy, muy contenta. O sea, me costó mucho trabajo y salud también, pero sí muy contenta de haberlo hecho porque fue una oportunidad para regresar al hospital, al contacto con los pacientes y hacer una aportación sencilla, modesta, pero yo creo que esa parte es importante, esa vinculación que hay entre academia, ¿no? Y servicio. Sin duda que sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias Gracias a todos ustedes por su acá. atención y su paciencia. Un abrazo grandísimo. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien. Un abrazo, doctora Isasola. Gracias. Gracias Abrazo a todos y muchas Noemí, que gracias sigue por ahí en el laboratorio. por sus Noemí es como comentarios. usted, se va a ir a las 11 de la noche. Gracias, doctora Ruth Jaimes, doctor Gracias a usted. Domingo Francisco, a Andy, y a todos los que han asistido, los que asistieron, escucharon con paciencia todos sus comentarios. Domingo va a querer sobre ti de sus trabajos, los vamos a analizar y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Pues solamente que me ayude a ordenar. Sí, sin duda que sí. De acuerdo. Que esté muy bien, abrazo grande a todos. Abrazo a todos. Bonita tarde. Gracias, igualmente.